alabamos y glorificamos el preciosísimo nombre de aquel que es la combinación de lo humano y lo divino. Oh, mis amados, qué hermoso, qué privilegio tan, pero tan grande es poder cavar y ahondar. Qué hermoso privilegio es colocarnos el equipo de buceo y zambullirnos en aguas profundas. Oh, mis amados, nos sentimos demasiado dichosos porque podemos predicar, pero también enseñar la palabra de nuestro Dios. Nosotros no le tenemos miedo a nadie. No tenemos por qué tener miedo, porque a pesar de las calumnias que recibamos, a pesar de todas las mentiras que se fabrican en nuestra contra, eso, lejos de preocuparnos, en realidad nos llena de gozo nuestros corazones. ¿Saben por qué? Porque no hay cosa más linda, no hay privilegio más grande que tener una conciencia limpia, una conciencia transparente, una conciencia completamente pura. Y cuando nosotros decimos las cosas tal como son, estamos cumpliendo Ezequiel 33 y nos estamos librando de que la sangre de la gente salpique nuestros vestidos. Oh, mis amados, eso lo dice claramente el capítulo 33 y el capítulo 3 también de el profeta Ezequiel. Así que si ustedes desean comunicarse con este predicador, lo único que tienen que hacer es enviarnos un mensaje a este número, a este contacto de WhatsApp que aparece aquí en la pizarra, y con mucho gusto le vamos a enviar pan y alimento nutritivo que trajimos del cielo. Es realmente hermosísimo alimentarse correctamente. Así que si tú te sientes raquítico espiritualmente hablando y deseas que te ayudemos a engordar el rebaño, no dudes en avisarnos. Estamos para servirte. Hoy tenemos el tema número 416 de nuestro enorme y gigantesco buffet espiritual. El apóstol Pablo, cuando le escribe a los corintios, les dice así: pero tenemos este mensaje en vasos de barro. Tenemos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. El tesoro es el mensaje y nosotros, los predicadores, somos los vasos de barro. En cualquier momento este vaso se puede romper, pero Dios puede levantar otro vaso de barro que también predique la verdad claramente y sin rodeos. A Dios no le cuesta nada hacer eso. Así que nos sentimos gozosos y felices de poder llegar nuevamente a sus hogares. Muy bien, vamos entonces a mirar nuestra pizarra
porque aquí tenemos el título del tema que hoy vamos a defender a capa y espada, con uñas y dientes, pero sobre todas las cosas, a la luz de qué? A la luz de un así dice Jehová. Alabado sea el precioso y maravilloso nombre de Jesús. Entonces, el título de este tema es: no se contaminaron con mujeres. Este es el tema ya número 4 de la serie que estamos estudiando sobre los 144,000 sellados de Apocalipsis 7 y Apocalipsis capítulo 14. Entonces, vamos a ver cuál es el texto pivot. Como texto pivot tenemos Apocalipsis 14, 3 al 4. Vamos a buscar en nuestras Biblias ese pasaje, porque ese versículo nos va a servir como trampolín para zambullirnos en aguas profundas. Noten lo que dice Apocalipsis capítulo 14, versículo 3, pero la clave está en este versículo 4 que está acá. Pero vamos a leer el 3 también. Y cantaban un cántico nuevo delante del trono y delante de los 4 seres vivientes y de los ancianos. De paso, aquí hacemos una pausa para hacer una pequeña propaganda. Tenemos ya en nuestro buffet, tenemos ya un tema entero sobre los 24 ancianos, porque aquí en el versículo 3 habla de los ancianos. Entonces, si tú quieres saber quiénes son los 24 ancianos, no le escuches a Esteban Borg ni a Gambetta, porque te van a engañar. No le escuche a esos dos, porque son especialistas en engañarle a la gente. Así que mucho cuidado. Con mucho gusto te podemos enviar ese tema, que ya lo tenemos en nuestras grabaciones. Ya tenemos ese tema. Entonces, eso entre corchetes. Ahora, y sigue diciendo el versículo 3, y nadie podía aprender el cántico sino aquellos 144,000 que fueron redimidos de entre los de la tierra. Y ahora bien, el versículo 4 es más dulce que la miel. Dice: estos son los que no se contaminaron con mujeres. Ahí está. Ese es el pedazo. Ese es el pedacito que vamos a analizar en esta ocasión. Entonces, como ustedes pueden ver acá en la pizarra, acá está la palabra mujeres. Entonces, lo primero que tenemos que preguntarnos es: ¿qué representa una mujer en profecía o en tipología? ¿Quién representa la mujer en la Biblia? Entonces, como ustedes pueden ver acá en la pizarra, acá pusimos varios versículos. No lo vamos a leer todos, vamos a leer solamente este que está acá: Cantar de los Cantares, capítulo 6, versículo 10. Ahora, aparte de este, tenemos también Apocalipsis 17, 6, Apocalipsis 12, 1 y 17, y Ezequiel 16, 30 y Jeremías 3, 1. Todos estos versículos enseñan o dicen que la mujer representa una iglesia. Mucho ojo con eso.
Tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, la mujer representa una iglesia. A esta lista que está acá, ustedes le pueden agregar también Efesios capítulo 5, donde el apóstol Pablo habla del matrimonio y donde la mayoría de los que ofician una boda usan ese versículo a la hora de oficiar el matrimonio de los novios. Ese versículo que dice, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a su iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Entonces, a esta lista que está acá, porque acá tenemos 1, 2, 3, 4, porque el 17 no está acá, pero contamos como 4. Este es 5 y este sería el 6. Entonces, 6 versículos en total, más el de Efesios 5 sería 7, que dicen claramente que una mujer representa una iglesia. Entonces, vamos a ver entonces acá que cuando dice no se contaminaron con mujeres, lo que está diciendo es no se contaminaron con doctrinas de iglesias erradas, con doctrinas erradas que se enseñan en las iglesias. Oh, mis amados, qué tremendo el tema que vamos a desarrollar en esta ocasión. ¿Saben una cosa? En estos días yo estaba leyendo una tesis que un teólogo hizo acerca de los 144,000 y me llamó mucho la atención un detalle que él decía en esa tesis. Él decía que nos vamos a meter en un problema muy serio si decimos que los 144,000 es literal. Porque si nosotros decimos que el número es literal, también tenemos que decir que esta característica también es literal. Y él decía en su tesis que si decimos que esto es literal, nos metemos en un problemón enorme, en un gigantesco problemón nos metemos. ¿Por qué? Porque entonces tenemos que llegar a la conclusión que para ser de los 144,000, uno no se tiene que casar nunca. Y podemos también llegar a concluir que el matrimonio es pecado. ¿Por qué? Porque en el matrimonio se practica el sexo. Y si nosotros decimos que no podemos contaminarnos con mujeres y si uno se casa y practica el sexo dentro del marco del matrimonio, se está contaminando. Se dan cuenta, hermanos, los problemones enormes en los cuales nos podemos meter si no interpretamos correctamente la palabra de Dios, si no desciframos correctamente los símbolos. Es realmente bastante complicado nuestra situación si no tenemos una interpretación correcta. Como dice el apóstol Pablo cuando le escribe a Timoteo, le dice que traza bien la palabra de verdad. Ese es el obrero del cual no tiene por qué avergonzarse. Entonces, yo me estuve deleitando leyendo esa tesis porque era bastante correcta. Entonces, vamos a ver ahora, a continuación, vamos a ver, ustedes ven acá que tenemos que leer Cantar de los Cantares. Vamos ahora a Cantar de los Cantares porque dijimos que el único versículo
de estos que están acá, que vamos a leer, es Cantar de los Cantares. Cantar de los Cantares, capítulo 6, versículo 10. Los otros lo leen ustedes por su cuenta. ¡Qué belleza! ¡Qué ricura! Noten lo que se viene, hermano. Belleza de bellezas, hermosura de hermosuras, ricura de ricura. Noten lo que dice el versículo 10. ¿Quién es esta? Noten que no dice quién es este. ¿Quién es esta? ¿Por qué? Porque es mujer. ¿Quién es esta que se muestra como el alba? Hermosa. Noten, no dice hermoso, dice hermosa porque es mujer. Hermosa como la luna, esclarecida como el sol, imponente como ejércitos en orden. Oh, mis amados, qué versículo más hermoso. Ahora, a este versículo que está acá de Cantar de los Cantares, ustedes pueden ver que yo le puse una flecha acá y acá dice nuestra elevada vocación, página 355. Esa cita, nuestra elevada vocación, página 55, esa cita tiene una declaración de la señora White que les quiero leer. Noten, este versículo, Cantar de los Cantares 6:10, y sí o sí lo tenemos que llevarle al registro civil y casarle. Tenemos que casarle este versículo 10 con esto. Y ahora se van a dar cuenta por qué. En la matutina, en esta matutina, en la página 355, dice así: de siglo en siglo, a través de las generaciones sucesivas. Ahora bien, mucho ojo con el detalle que viene ahora. Las doctrinas puras. ¿De qué está hablando? Las doctrinas puras del cielo se han desarrollado dentro de ella. Noten, acá dice claramente en esta página que dentro de la iglesia se han desarrollado ¿qué cosa? Doctrinas puras. Noten, esta D que está acá significa doctrina y esta P que está acá significa pura. Pero a esta doctrina pura le tenemos que llevar a dos versículos. Lo tenemos que unir con dos versículos. ¿Por qué? Vamos a ver por qué. Vamos a comenzar con Jeremías. Jeremías 23:36. Tremendo, hermano. Lo que viene a continuación es demasiado tremendo. Lo que viene a continuación es impresionante. Tengo acá el versículo. Jeremías 23:36. Impresionante, hermano, este versículo lo tienen que subrayar a muerte y principalmente el pedacito que vamos a enfatizar. Noten lo que dice el versículo 36. Y nunca más os vendrá a la memoria decir profecía de Jehová, porque la palabra de cada uno le será por profecía. Y ahora ver, 50,000 ojos, 100,000 ojos
con el detalle que viene a continuación. Noten lo que dice. Pues pervertisteis las palabras del Dios viviente, de Jehová de los ejércitos. ¿Cómo? Noten qué dice acá. Acá dice que ellos que hicieron, pervirtieron. En esta cita decía que en la iglesia se desarrollaban las doctrinas puras de fe. Noten. Pero con el correr de los tiempos, ¿qué pasó? Vino otra P. Vino otra P. ¿Y esta P de qué es? Esta P es de pervertir. Esta P que está acá es la P de pervertir. Se pervirtió lo que una vez era que, lo que una vez era puro. Lo que una vez resultó doctrina pura, ahora se pervirtió. Y lo dice el profeta, hermano, yo no estoy inventando. Ahora, a este versículo 36 de Jeremías 23, lo tenemos que conectar con Gálatas. Noten lo que dice, hermano. Hay una conexión perfecta. Es demasiado perfecta la conexión que existe entre Jeremías 23:36 y Gálatas 1 del 6 al 8. Noten lo que dice. Estoy maravillado. Noten, ¿qué dice Pablo acá? Estoy maravillado. Ese estoy maravillado es lo mismo que decir estoy asombradísimo. Estoy súper asombrado. Todo mi cerebro está consternado. Mi cerebro está trastornado. Noten, estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir ¿qué? Un evangelio diferente. Qué tremendo, hermano. Ese evangelio diferente es lo mismo que esta fe de pervertir que aparece en el versículo 36 de Jeremías que ya vimos. Ahora versículo 7. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir otra vez esta fe. Noten, la misma fe de pervertir de Jeremías 23:36 encontramos también acá en el versículo 7. Quieren pervertir el evangelio de Cristo. Y ahora viene la advertencia. El versículo 8 es una advertencia potentísima. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea que sea anatema. O sea, en otras palabras, sea maldito por todo el cielo. Qué impresionante, hermano, lo que estamos diciendo. Es realmente tremendo. Ahora, noten lo que dice. Tengo acá una cita inédita del don profético. Si ustedes desean, con mucho gusto, yo les saco una foto y les envío. Noten,
¿Cuál fue la técnica que Satanás usó para pervertir la palabra de Dios en la iglesia de Galacia? Esta cita que les voy a leer ahora se convierte como en una linterna que nos va a alumbrar los versículos que ya leímos de Gálatas 1, 6 al 8. Y esta cita se encuentra en Manuscritos Inéditos, tomo 7, página 403. Potentísima luz sale de esta declaración. Dice así. Está comentando Gálatas 1, 6 al 8 que ya vimos. Dice, Pablo plantó, ojo ahora con el detalle que viene, Pablo plantó las verdades puras del Evangelio en Galacia. ¿Qué hizo Pablo? Como si fuera un jardinero, hizo esto. Pablo plantó las verdades puras del Evangelio o las doctrinas puras del Evangelio. Pablo, ¿qué hizo? Plantó como planta un árbol, un jardinero. Noten, predicó la doctrina de la justicia por la fe y su obra quedó recompensada al ver a la iglesia convertida al Evangelio. Noten, o sea que después de que Pablo plantó, y cuando decimos plantó, lo que estamos diciendo es que se grabó en el cerebro de los miembros de la iglesia de Galacia las verdades puras. Ahora, entonces, acá viene la mano negra del príncipe de las tinieblas. Acá se va a empezar a mover una mano negra que es la mano del jefe de todos los ángeles del cielo que cayeron con él. Entonces Satanás empezó a actuar por medio de falsos maestros. ¿Cómo? ¿Qué dice? ¿Qué dice que Satanás hizo? Satanás hizo lo que aparece en Gálatas 2:4. No tengo que dice Gálatas 2:4. Y esto, a pesar de los falsos hermanos introducidos a escondidas que entraban para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús para reducirnos a esclavitud. Quiere decir entonces que a través, por medio de la infiltración, Satanás pervirtió las doctrinas puras que había en la iglesia. Sigue diciendo, para confundir las mentes de algunos creyentes. Ahí es que empieza la contaminación. Ahí comenzó a contaminarse esto. Noten, las doctrinas puras se empezaron a ¿qué? A contaminar. Sigue diciendo, la jactancia de estos maestros y la exhibición de sus poderes para obrar milagros cegaron la visión espiritual de muchos de los nuevos conversos
que así fueron conducidos al error. Qué impresionante, mis amados. Lo que tenemos acá es realmente tremendo. ¿Se dan cuenta, hermanos, cómo fue el proceso y cuáles fueron las técnicas que la mano negra del diablo usó para contaminar la iglesia con doctrinas falsas, doctrinas de demonios, como dice Pablo cuando le escribe a Timoteo? Ahora, ¿cuál es un versículo clave que calza con este tema de la contaminación? Hechos 15:20. Vamos a leer ese. Ese tenemos que leer. Hechos 15. Hechos capítulo 15, versículo 20. Este es uno de los versículos que calza perfectamente con este tema. Hechos 15:20 dice así: sino que se les escriba que se aparten, y noten qué palabrita viene ahora, de las contaminaciones de los ídolos. Noten lo que dice acá. ¿De qué se tienen que apartar? Acá está. Número 1, de la contaminación de los ídolos. O sea que si yo logro introducir en la iglesia la adoración de los ídolos, ¿qué estoy haciendo? Estoy pervirtiendo las doctrinas puras de la palabra de Dios. Noten qué tremendo. Otra manera de pervertir las verdades puras del Evangelio. Levítico 11, 43 y 44. Noten lo que dice acá. Levíticos capítulo 11, Levíticos capítulo 11, Levíticos capítulo 11, versículos 43 y 44. Noten lo que dice: no hagáis abominables vuestras personas con ningún animal que se arrastra. Y noten qué palabrita viene ahora: ni os contaminéis con ello. Noten, otra vez aparece el mismo detalle. Y noten cómo sigue diciendo: que se arrastra, ni os contaminéis con ellos, ni seáis inmundo por ellos. Porque yo soy Jehová vuestro Dios. Vosotros, por tanto, os santificaréis y seréis santos, porque yo soy santo. Así que no contaminéis vuestras personas con ningún animal que se arrastra sobre la tierra. Quiere decir entonces, mi estimado hermano, que aquí tenemos otra manera de contaminar las verdades puras del Evangelio. Y acá, este versículo que acabamos de leer habla de animales limpios y animales inmundos. O sea, que cuando una persona se pone a decir que no importa lo que uno coma, sí, que uno puede comer de todo, automáticamente está contaminando la iglesia. ¿Por qué? Porque acá lo dice. Levítico 11, 43 y 44, así lo dice. Y de paso,
este versículo de Levítico 11, 43 y 44, ustedes lo pueden anotar y lo pueden conectar con Daniel 1:8. ¿Por qué? Porque en Daniel 1:8, cuando le obligaron a Daniel a comer chancho, a comer animales no limpios, dice claramente el versículo 8 que Daniel no quiso. ¿Qué palabra aparece ahí? Contaminarse con la ración o la comida del rey. Noten, no puede ser que sea coincidencia que Daniel haya dicho eso. Coincidencia no puede ser. Lo que sí puede ser es providencia. Ahora, ¿qué otro versículo tenemos? Levítico 18. Levíticos 18, versículos 26 y 27. Noten lo que dice el versículo 26. Guardad pues vosotros mis estatutos y mis ordenanzas y no hagáis ninguna de qué de estas abominaciones. Noten ahora el versículo 27, porque todas estas abominaciones hicieron los hombres en aquella tierra que fueron antes de vosotros. ¿Y qué dice? ¿Qué sucedió como fruto de eso? El versículo 27 termina diciendo, y la tierra fue contaminada. Quiere decir entonces que acá tenemos el número 3. Acá ya tenemos el número 3. El número 3 habla de inmoralidad sexual. Quiere decir entonces que si una persona dentro de la iglesia se pone a enseñar o a predicar que uno puede practicar el sexo fuera del matrimonio, ¿qué está haciendo? Está contaminando las doctrinas puras del evangelio. ¿Por qué? Porque de eso es que se habla en el capítulo 18 de Levíticos. Ahora, tenemos también Levíticos 18:30. Vamos a ver, Levíticos 18:30 dice así: guardad pues mis ordenanzas. Y ahora bien, no haciendo las costumbres abominables que practicaron antes de vosotros, y no os contaminéis en ellas. Noten, otra vez nos encontramos con el mismo detalle. Quiere decir entonces que si en una iglesia se levanta una persona a decir que no importa si nosotros celebramos costumbres paganas, ¿qué está haciendo ahí? Está contaminando la iglesia. ¿Por qué? Porque Levíticos 18:30 prohíbe que las costumbres paganas entren dentro de la iglesia. ¡Qué impresionante! Ahora, otro detalle más. Levítico 19:31. Levítico 19:31. Noten lo que dice. No os volváis a los encantadores ni a los adivinos. No lo consultéis. Y ahora, ¿qué detalle viene? Contaminándoos
con ellos. O sea, que si se levanta una persona en la iglesia a decir que no está nada malo que una persona consulte a los muertos, automáticamente la iglesia se contamina. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios condena semejante cosa. Ahora, se puede demostrar que todo lo que están en contra de la justicia divina o de la ley también se contaminan y contaminan toda la iglesia. Claro que sí. Vamos a Isaías 24:5. Vamos a Isaías 24. Isaías 24 nos va a decir que sí. Isaías 24, versículo 5. Y la tierra ¿qué dice? Se contaminó bajo sus moradores. Qué tremendo, hermano, este pasaje. Y ahora va a decir por qué. Porque traspasaron las leyes. Qué impresionante, hermano. Noten lo que dice. Traspasaron las leyes, falsearon el derecho y quebrantaron el pacto sempiterno. Quiere decir entonces que cualquier persona que suba a un púlpito de una iglesia y comience a decir que ya no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia, y que no importa si yo obedezco o no obedezco la ley, esa persona, ¿qué está haciendo? Esa persona está contaminando la tierra y también la iglesia. Entonces, aquí tenemos el, el tema, el punto número 4 y el punto número 6. Falta el 5. Y el 5 lo encontramos en Salmo 106, versículo 39. Salmo 106. Salmo 106. Vamos a ver este pasaje. Salmo 106, versículo 39. Dice así. Noten, comienza luego con la palabra con la que ya nos tropezamos muchas veces. Se contaminaron así con sus obras. ¿Qué obras? Lean el versículo 35 en adelante. Lean el versículo del 35 hasta el 38 y se van a dar cuenta de qué obras está hablando. Se contaminaron así con sus obras y se prostituyeron con sus hechos. En otras palabras, eso lo podríamos resumir en una sola palabra y es la palabra apostasía. Qué impresionante, hermano. Es realmente tremendo lo que tenemos acá. Ahora, ¿de qué manera los 144,000 pudieran purificarse de toda contaminación? Qué linda pregunta. Esta pregunta es importantísima y la respuesta la encontramos en Segunda de Pedro 1:4. Segunda de Pedro 1:4. Segunda de Pedro capítulo
1, versículo 4. Qué hermoso pasaje. Un versículo de oro. Realmente es una pepita de oro. Dice así el versículo 4. Por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas. Y ahora viene, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Oh, mis amados, este versículo alumbra nuestro camino para que podamos saber cómo evitar caer en esta contaminación de la cual se nos habla en este tema que estamos desarrollando. Y también tenemos Juan 15:3. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Oh, mis amados, no existe ni va a existir otro medio mejor de purificación que la palabra de Dios. Cuando nosotros nos amoldamos a lo que está escrito, nos estamos purificando de toda impureza. Ahora, ¿en qué pasaje del Antiguo Testamento estaba pensando Juan en la isla de Patmos cuando escribe? Cuando Juan escribió, no se contaminaron con mujeres. Como Juan era un conocedor del Antiguo Testamento, ¿en qué versículo del Antiguo Testamento Juan se inspiró para decir no se contaminaron con mujeres? Y le pone como característica a los 144,000. ¿En qué versículo del Antiguo Testamento Juan estaba pensando? Vamos a buscar. Génesis capítulo 6. En este pasaje estaba pensando Juan cuando escribió que los 144,000 no se habían contaminado con mujeres. Noten lo que dice el versículo 1. 6, Génesis capítulo 6, versículo 1 y 2. Noten lo que dice. Aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra y les nacieron hijas, versículo 2, que viendo los hijos de Dios que la cita de los hombres eran hermosas, ¿qué dice? Noten, hermano, lo que dice ahora. Tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Qué impresionante, hermano. Díganme si este versículo no calza perfectamente con la expresión que usa Juan en Apocalipsis, o sea, esta que está acá. No se contaminaron con mujeres. ¿Por qué? Porque Juan está tomando algo literal que sucedió en el Antiguo Testamento, acá en Génesis 6, 1 y 2, está tomando un evento literal, un hecho literal, y lo está convirtiendo en algo simbólico o espiritual. ¿Por qué? Porque así como sucedió en Génesis 6, 1 y 2, que los hijos de Dios se unieron a las hermosas mujeres de los hijos de los hombres, que era de la descendencia de Caín, así también sucedió
con las doctrinas puras de la palabra de Dios. O sea, un ejemplo perfecto está usando Juan acá en relación a no se contaminaron con mujeres. Ahora, ¿qué otra forma hay de contaminarse, pero en el sentido espiritual? Noten, evangelismo, página 268. Mucho ojo con esta declaración. Las iglesias caídas son Babilonia. Cuando dice las iglesias caídas, se está refiriendo a todas las iglesias evangélicas que se dejaron contaminar por las herejías de los falsos hermanos de Gálatas 2:6 que ya leímos hace un momento. Dice, Babilonia ha estado promoviendo doctrinas venenosas. Qué impresionante, hermano. Noten, a mí lo que más me asusta es que cuando dice Babilonia se refiere al Vaticano, se refiere a la Iglesia Católica. Pero lo que más me asusta no es tanto que Babilonia haya esparcido su veneno, sino lo que más me asusta es que las iglesias protestantes que salieron de la falda de Lutero y de todos los reformadores, también se contaminaron con el veneno de Babilonia. Y sigue diciendo, y después de decir la doctrina venenosa, noten que dice, el vino del error. Qué impresionante. O sea que la Iglesia Católica les emborrachó a todas las iglesias anglicanas, metodistas, testigo de Jehová, presbiteriano, bautista, etcétera, etcétera. Y ahora viene, este vino se compone de falsas doctrinas, tales como la inmortalidad del alma, el tormento eterno y la santidad del domingo. Estos errores y otros, noten, otros son presentados al mundo por las diversas iglesias. Oh, mis amados, qué terrible. Y así es como se cumple la profecía de Isaías y que después se menciona también en Apocalipsis. Noten, hermanos, qué profecía de Isaías se cumple cuando las iglesias le dan el vino de Babilonia a la gente. Qué tremendo lo que viene a continuación. Noten lo que dice Isaías 29, versículos 9 y 10. Deteneos y maravillaos. O sea, en otras palabras, asómbrense, ofuscaos y cegaos. Y ahora viene, embriagaos, pero no de vino, tambalead, pero no de sidra. Ahora viene el versículo 10. Porque Jehová derramó sobre vosotros espíritu de sueño y cerró los ojos de vuestros profetas y puso velo sobre las cabezas de vuestros videntes. En otras palabras, se quedaron totalmente ciegos. Versículo 11. Y os será toda visión como palabra de libro sellado, el cual, si dijeren al que sabe leer,
si dieren al que sabe leer y le dijeren, lee ahora esto, él dirá, no puedo porque está sellado. Esa expresión, no puedo porque está sellado, también significa o tiene su equivalencia en decir, no puedo porque estoy borracho. O sea, decir no puedo porque está sellado es lo mismo que decir estoy tan ebrio, estoy tan borracho con el vino del error que no sé leer, no puedo leer. Versículo 12. Y si diere el libro al que no sabe leer, diciéndole, lee ahora esto, él dirá, no sé leer. Pero no es que no sabe leer porque es ignorante o analfabeto. No, cuando dice no sé leer, lo que está diciendo es, estoy tan borracho que no puedo entender. ¡Qué impresionante, mis amados! Y este mismo pasaje de Isaías usa también Juan en Apocalipsis cuando en el mensaje del segundo ángel dice que Babilonia ha emborrachado y ha hecho beber a todas las naciones. Qué impresionante, mis amados, lo que estamos diciendo. Ahora, ¿sabían ustedes que los 144,000 tuvieron que comprar mucho colirio del testigo fiel que le ofrece a la iglesia de la Odisea para no contaminarse con falsas doctrinas? ¿Sabían eso? ¿Sabían que una de las obras, una de las labores que, que, que los 144,000 tuvieron que hacer es de comprar mucho colirio y se colocaron mucho colirio en los ojos que según Efesios 1:18 significa o representa la mente, se tuvieron que colocar mucho colirio en sus mentes, porque el colirio es lo que impide que yo me sienta borracho espiritualmente hablando. Ahora, noten lo que dice Mensajes Selectos, tomo 2, página 67. Espectacular. Espectacular lo que se viene a continuación. Dice, las doctrinas falsas. Noten, ¿de qué está hablando? De las doctrinas falsas. Socavarán los fundamentos de muchos. ¿Qué dice? O sea, lo que está diciendo es que las doctrinas falsas, estas que están acá en esta lista, le van a destrozar, le van a destruir ¿a quiénes? A los miembros de iglesia, a aquellos que no están bien cimentados en la palabra de Dios. O sea, se va a cumplir lo que dice el apóstol Pablo en Efesios, que dice que van a ser llevados por todo viento de doctrina. Esa expresión, todo viento de doctrina, equivale a esto, a esta P que está acá, la P de perversión, pervertir la palabra de Dios. O sea que decir todo viento de doctrina o decir ustedes pervirtieron la palabra de Dios es lo mismo. Son sinónimos. Y noten, las doctrinas falsas socavarán los fundamentos de muchos. Aquí se está profetizando que miles y miles van a ser arrastrados o emborrachados o llevados por todo viento de doctrinas al engaño y a los brazos del diablo.
Pero noten lo que viene. Ahora viene algo espectacular, porque no han aprendido a discernir la verdad del error. ¡Qué espectáculo, mis amados! ¡Qué declaración más impresionante! Quiere decir entonces que necesitamos la única forma para no ser emborrachados es que necesitamos lo que dice el profeta Ezequiel. Noten, el profeta Ezequiel capítulo 44, versículo 23. Ezequiel 44, 23 nos da la clave o la técnica para no ser llevados por todo tipo de doctrina y para no caer en los errores y tener esta característica para que podamos realmente ser parte de los 144,000. Noten lo que dice el versículo 23 de Ezequiel 44. Y enseñarán a mi pueblo a hacer diferencia entre lo santo y lo profano. Y ahora viene. Y les enseñarán a discernir entre lo limpio y lo no limpio. Esto me hace acordar cuando una vez yo me iba caminando por una de las avenidas principales acá de mi país y en esa iglesia, perdón, yo pasé por una iglesia famosa acá en mi país y yo miro hacia la puerta y le veo a un hermano que yo le conocía. Era adventista del séptimo día. Entonces yo me acerco para saludarle, le estrecho la mano y le digo, hermano, ¿qué vos haces acá? ¿Y saben lo que me dice él? Lo mismo nomás es. Todas las iglesias es lo mismo. O sea que si vos guardás el sábado, guardás el domingo, es lo mismo. Se dan cuenta, mi estimado. Qué tremendo lo que estamos diciendo. Ahora, ¿qué consejo se nos da a nosotros para que no seamos contaminados con falsas doctrinas? Cada día con Dios, página 213. Dice, enfrentaremos falsas doctrinas de todo tipo. Qué impresionante, hermano, lo que dice acá. Noten, enfrentaremos falsas doctrinas de todo tipo, de toda clase, de todos los colores. Y a menos que sepamos lo que Cristo ha dicho y sigamos sus instrucciones, seremos desviados. ¡Qué impresionante, hermano! Acá tenemos una advertencia demasiado tremenda. ¿Qué dice? A menos que sepamos la palabra de Dios, vamos a ser desviados. ¡Qué impresionante! Y esto nos lleva a segunda de Timoteo. No, primera de Timoteo, capítulo 6, versículo 3. Si alguno enseña otra cosa, noten, ese pedacito que dice enseña otra cosa, es lo mismo que esta P que está acá de perversión o pervertir la palabra de Dios. Y no se conforma
a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, ¿cómo se llama todo ese pedazo? Todo eso se llama doctrinas puras. Es lo mismo. Está envanecido, nada sabe y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras de las cuales nacen envidia, pleitos, blasfemias y malas sospechas. O sea, todo el versículo 4 equivale a borrachera espiritual. Qué tremendo, hermano. Es realmente impresionante. Ahora, noten en qué época de la historia vivieron los que fueron prototipos de los 144,000. Y le dieron ejemplo, sirvieron como ejemplo para los que van a vivir en la última etapa de la historia de este mundo, o sea, en la hora undécima. Noten lo que dice esta cita inédita de la señora White. Si ustedes desean, con mucho gusto, yo les envío una foto. La mayoría de los cristianos consintieron al fin en arriar su bandera y se realizó la unión del cristianismo con el paganismo. Ahí está. ¿Qué tenía Satanás en mente en esta boda cuando se realizó este casamiento? ¿Qué tenía Satanás en mente? Esta fe que acá en Jeremías 23:36 equivale a pervertir. Eso es lo que Satanás tenía acá en mente. Aunque los adoradores de los ídolos profesaban haberse convertido y unido a la iglesia, seguían aferrándose a su idolatría. Acá, a esto se seguían aferrando. Y solo habían cambiado los objetos de su culto por imágenes de Jesús y hasta de María y de los santos. La levadura de la idolatría. Ahí está. Este que está acá. La levadura de la idolatría introducida de ese modo en la iglesia, prosiguió su funesta obra. Doctrinas falsas, ritos supersticiosos y ceremonias idolátricas se incorporaron a la fe del cristianismo. Al unirse los discípulos de Cristo con los idólatras, la fe cristiana se corrompió. Decir se corrompió es lo mismo que esta fe de pervertirse. Y la iglesia perdió su ¿qué? Su pureza. Si perdió su pureza, ¿qué fue lo que sucedió? Esto. Se contaminaron con mujeres. Se contaminaron con el error. Hubo, sin embargo, creyentes que no se dejaron extraviar por esos engaños y adorando solo a Dios, se mantuvieron leales al autor de la verdad. ¡Qué espectáculo, mis amados! Ahora surge la pregunta, ¿quiénes fueron esos? ¿Saben quiénes fueron esos? Esos fueron los valdenses. Los valdenses. Los valdenses.
fueron los que no se contaminaron con doctrinas falsas. Eso quiere decir que los valdenses se convirtieron en un prototipo. El tipo se encuentra con el antitipo. Se convirtieron en prototipos de los 144,000 que van a estar vivos cuando Cristo venga y que tampoco se van a contaminar con doctrinas venenosas. ¿Qué dos cosas tuvieron que sacrificar el protestantismo apóstata para convertirse en hijas de la ramera? Qué interesante esta pregunta. ¿Qué dos cosas tuvieron que sacrificar? Noten lo que dice. Noten lo que dice. Conflicto de los siglos, página 433. Se dice que Babilonia es madre de las rameras. Sus hijas deben simbolizar las iglesias que siguen sus doctrinas. Ah, la madre embriagándole a sus hijas y las hijas dejándose embriagar por la madre. Y ahora viene, hermano, lo que el protestantismo apóstata tuvo que hacer para convertirse en hijas de rameras, sacrificando la verdad. ¡Qué impresionante, hermanos! Sacrificando la verdad. Noten, hermano, esto es demasiado tremendo. Sacrificando. ¿La qué? La verdad. Qué tremendo, hermano. Sacrificando la verdad. Esto es tremendo. ¿Saben? Un sermón entero se puede predicar solamente de este punto. Sacrificando la verdad y la aprobación divina. Ahí está. Aprobación divina. Ahí está. 1 y 2. Estas son las dos cosas que el protestantismo apóstata tuvo que hacer para convertirse en borrachos, ebrios e hijas de Babilonia, hijas de ramera, sacrificando la verdad y la aprobación de Dios para formar alianza ilícita con el mundo. ¡Qué impresionante, mis amados! Es realmente tremendo lo que tenemos acá. Acá tenemos algo demasiado tremendo. Esto es realmente impresionante. Por lo tanto, hasta aquí llegamos. Hasta aquí llegamos con el tema de hoy. ¿Se dan cuenta, hermano, lo mucho que hay para decir de este título que le pusimos al tema? No se contaminaron con mujeres. Ojalá que tú y yo seamos parte de aquellos que no se van a contaminar con falsas doctrinas, para que de esa manera podamos ser candidatos
Si estamos vivos y, y si pasamos con éxito, si nos sacamos buenas notas en el examen final, o sea, en la ley dominical, y postularnos así para ser parte de el último ejército del cielo que va a estar en esta tierra y se va a convertir de iglesia militante en iglesia triunfante. Que Dios te bendiga muchísimo. Y si deseas comunicarte con nosotros, con mucho gusto te vamos a ayudar en tu crecimiento espiritual. No dudes en enviarnos un mensaje cortito, por lo menos, y comentándonos de qué país nos escuchas y si deseas realmente vencer el raquitismo espiritual y que podamos ayudarte a engordar los huesos espiritualmente hablando. Que Dios te bendiga hoy y siempre. Y no te olvides de compartir este tema con otros y no te olvides tampoco de apoyarnos con tus diezmos y ofrendas para que podamos seguir adelante en esta magna obra de darle a la trompeta el sonido certero y enseñar claramente las preciosísimas verdades del cielo.